Muchas gracias, presidente. Cuando vemos el país y vemos las regiones, tenemos que ver varios indicadores. Uno es la PEA, la población económicamente activa, y qué significa en términos regionales esta distribución de la PEA a nivel de regiones, y cómo se le da el peso en las regiones que hay una mayor absorción de mano de obra, de trabajo, y eso es un indicador importante para tomar decisiones. El otro indicador importante, junto con la PEA, es la superficie agropecuaria en cada espacio territorio. ¿Cuánto de su región está comprometida a la actividad agropecuaria en términos de superficie? Es el otro elemento. Y el tercer elemento es el aporte al PBI agrario por cada región. Hay tres elementos a considerarse para poder ver cómo se ve el país y cómo es de que se maneja en términos presupuestales el país. Pero ahí empiezo a encontrar con el mapa que usted nos presenta, y encontramos porcentajes así bien preocupantes, ¿no? Las dos regiones que reciben menos recursos es Cerro de Pasco y Tacna. Cerro de Pasco con 0.3% y Tacna con 0.4%. La región que recibe más dinero no es 23, aquí está, 54.2%. es la región de Lima. Entonces, yo no le encuentro lógica. Por ejemplo, caso de Puno, que es una región que yo conozco, y usted nos dice 3.8, eso significa cuánto del... Yo tengo entendido que en términos de superficie ellos tienen más del 10% de superficie agropecuaria a nivel de país. Entonces, esos tres elementos, ¿cómo es de que sirven para poder manejar el tema presupuestario en función a elementos concretos, PEA, superficie y lo que implica aporte al PBI? Entonces, no es simplemente entregar el dato frío, sino que son las implicancias y el significado de cada región en términos agropecuarios, y ver cómo es que se incide y se da fuerza en relación a estos tres elementos. Pues ahí me llama la atención muchos porcentajes aquí, ¿no? Y en mi región, obviamente, 0.4 ya mejor, ya no le pone nada, ¿no? Eso, región de Cerro Pasco, 0.3. Eso significa, en todo caso, nuestros espacios regionales para el sector agricultura. Entonces, eso es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, usted en su elocución ha dicho cosas muy interesantes sobre la importancia de las investigaciones, la importancia de desarrollar tecnología, generar procesos de adopción, y eso va a conllevar a todo cambio tecnológico, implica inclusive adecuamientos organizacionales e institucionales por parte de los productores para poder articular mejor con la economía tanto en el mercado interno, o si está articulado el mercado externo igual, que se generan cambios sustantivos. Pero encontramos lo siguiente: el PIA es lo que se aprueba, el presupuesto inicial de apertura, y se expresa aquí la voluntad política hacia dónde va el presupuesto de un inicio. Pelinía tuvo 132 millones en el PIA 2015 y se le bajó a 87 millones. Y cuando vemos ejecución de proyectos de inversión, me refiero a proyectos de inversión, no me refiero a otro tipo de gastos. La ejecución, a pesar que se le bajó el PIM, y esto está a octubre de 2015, mira, se le bajó de 132 millones a 87 millones, y su ejecución llega a 3 millones. 3.7%, siendo una institución de suma importancia. ¿Qué es lo que está pasando? 3.7% en términos de proyectos de inversión a nivel de una institución tan importante que debe generar y desarrollar tecnología, debe contribuir a la conservación de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos. Entonces, eso sí, de verdad que sí me llama la atención esos datos, y eso está a información a 16 de octubre, o sea, es información reciente. Y la verdad que
yo entiendo que hay otras prioridades, yo entiendo que, por ejemplo, los proyectos que van al Ministerio, propiamente al pliego de Agricultura y Riego, y se ha incrementado por el asunto del fenómeno del Niño, se incrementan, se entiende eso, pero una caída así tan sustancial de una institución que está a cargo de una responsabilidad fundamental, más aún cuando tenemos una situación y una responsabilidad del INIA en relación a lo que implica la moratoria de los transgénicos. Hay una responsabilidad de fomentar niveles de investigación en relación a este tema, y ya estamos corriendo ya muchos años en relación a esta moratoria. Debe haber resultados en relación concreta frente a eso. Entonces, a mí me preocupa ese porcentaje, porque es realmente fuertísimo, ¿no? Y fuertísimo en relación a lo que implica esto. En relación a cómo es que se trata el tema de vulnerabilidades. Una de las cosas que se está planteando de que probablemente la afectación del fenómeno del Niño se va a dar principalmente en Cordillera Occidental por presencia de sequías y heladas, y cada vez parece ser más cierto esta hipótesis, pero cuando vemos en términos presupuestales y vemos dentro de la estructura del presupuesto institucional modificado, porque ya es la plata que tiene, y solamente significa el 0.4% para atender poblaciones de capacidades de resistencia ante bajas temperaturas, y eso es un porcentaje marginal, considerando de que es una situación de preocupación nacional. Entonces, se está pensando, porque yo estoy viendo con información reciente, fecha 16 de octubre, la información que tenemos aquí presente. Entonces, eso preocupa. A mí me parece bien que se esté viendo para el asunto de todo lo que implica protección física ante peligros hidrometeorológicos, que eso está en el norte. Ahí se ha aumentado de un PIA de 62.000 a 348.000. O sea, no están, es 62 millones a 348 millones. Me parece bien mirando hacia el norte y hacia los riesgos previstos. Pero el otro indicador a la cual está cada vez madurando, la ausencia de lluvia, presencia de posibles heladas en el sur y todo lo que implica Cordillera Occidental, casi de Sierra Central para el sur, es sumamente preocupante. Y en todo caso, estar pensando solamente en destinar un PIN de 1 millón frente a 348, frente a lo que implica el otro, sí es de verdad sumamente preocupante, ¿no? En todo caso, creo que uno de los indicadores también importantes, usted ha planteado un conjunto de indicadores, me parece bien, pero uno de los indicadores importantes sobre un programa que todos hemos aplaudido en relación al programa Mi Riego, es cómo es que has contribuido al nivel de producción y productividad en esas zonas. ¿Cuánto de PBI hemos incrementado en esas zonas? ¿Hay el mayor aporte del PBI? ¿Todavía o es que solamente hemos hecho infraestructuras de un solo tipo y todavía no hemos llegado a todo lo que implica sistemas de riego concreto o también introducción de tecnologías dentro de las poblaciones directamente que tendrían que tener participación en estos procesos? O sea, porque no es solamente hacer el gran reservorio o la gran represa, sino que esto tenga que estar ya articulado al sistema productivo concreto, y esa articulación del sistema productivo concreto debe tener sus implicancias en la producción concreta. Entonces, porque ahí es el impacto donde se ve, no es el impacto de hacer el reservorio, la represa o el canal, el impacto se ve en la producción concreta, y ahí es donde tenemos que estar mirando si nuestro canal, si nuestra infraestructura realmente está contribuyendo o no. Hay un cálculo sobre eso sería importante conocer para ver cuál es el impacto de esa inversión importante a la cual se le ha dado. El otro tema que me preocupa hizo referencia al corredista Urquizo sobre el asunto de las vicuñas. Ahí hay un tema sumamente preocupante, o sea, el tema de los famosos MUS,
¿no es cierto? Que son los módulos, los módulos para manejo de alpacas, de vicuñas, están generando un conjunto de problemas. Se está llegando a su límite. El proceso del nivel de consanguinidad en los mus está llegando es fuertemente. Y esos procesos de consanguinidad está conllevando a ciertas degeneraciones genéticas. Lo que implica es que no hay una estrategia para poder cambiar o estar refrescando la sangre en cada módulo. Porque como son sistemas manejados y controlados y los animales no están en silvestría, donde hay un proceso natural de selección de reproductores, sino ahí tiene que haber una selección ya inducida por parte de los humanos. Entonces ahí hay un tema que no se está manejando, ¿no? Y más aún lo que dice mi colega, el tema de la aparición de problemas parasitarios, fundamentalmente ectoparásitos, ahí es por el tema que como son módulos totalmente cerrados, entonces en términos naturales, la vicuña cambia de ecosistemas, cambia de zonas y busca su sistema de control de ectoparásitos propios por su propia naturaleza. Pero como son módulos cerrados, los sistemas de manejo son mucho más complejos. Entonces ahí el desarrollo tecnológico en relación a la vicuña se ha retrasado. Inclusive si vemos la literatura, todo el criterio de manejo de vicuña se reduce hasta la esquila, y no es así. Eso es parte de la explotación de la fibra, pero la parte de manejo que tiene que ver con todo lo que es el manejo genético, el manejo sanitario, el tema alimentario, todas esas cosas son mucho más complejas, y creo que es importante considerar e incrementar, porque si no vamos a tener problemas, y de un asunto que es sumamente importante, que se potenció en un determinado momento. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de riesgos, ¿no? Y lo otro, en relación a la referencia que usted hizo, que sí hay que ver cómo es que se potencia, estos son los ecosistemas degradados en zonas de cabecera y cuenca. ¿Ya? Ahí hay dos cosas que hay que ver, y yo creo que desde el sector es importante también aportar a otros sectores. Por ejemplo, el gran problema, y usted ha estado metido o incorporado en varios a nivel ejecutivo, ver temas de conflictos socioambientales. Y uno de los temas que ocurre principalmente es en las observaciones que hay sobre los estudios de impacto ambiental. Y ahí hay que darle una mirada desde el sector agrario, ¿ya? Y esa mirada tiene que estar planteada desde aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y solamente hay una mirada más biológica. Esta es la flora y está compuesto por por tal especie, tal variedad, etcétera, etcétera. O sea, es una relación. Pero no se integra el estudio de impacto ambiental a los sistemas productivos concretos. Y ahí empieza el conflicto. ¿Qué le interesa al productor, por ejemplo, ganadero, altoandino? Le interesa que el nivel de soportabilidad de carga animal no baje. Y si es que baja, obviamente hay preocupación, hay conflicto. Pero lo único que se hace es una lista de flora, nada más. Lo que hay que ver qué especies son palatables, cuál es el nivel de soportabilidad de sus áreas, si hay un nivel de degradación o no, porque los impactos no son en el aire, los impactos son en espacios concretos y fundamentalmente en la vida de la gente. Y cuando no se ve eso, obviamente que hay problemas y hay dificultades. Entonces, por ejemplo, eso es en la sociedad pastoril. ¿Y qué le interesa al agricultor ya en los valles del Andino que produce? Les interesa, primero, que no haya una alteración en su cédula de cultivo. Si hay una alteración en su cultivo, obviamente que empieza a protestar. Segundo, que sus niveles de productividad no bajen. Y no es solamente ver el recurso de por sí. No es solamente ver, por ejemplo, el agua en términos de calidad y cantidad. Es un tema de ver el agua en relación al sistema productivo concreto. Porque ese divorcio de análisis no ayuda y genera problemas y genera conflictos. Lo que hay que ver es que los sistemas productivos se mantengan por lo menos ahí, o si no se desarrolle, y ahí se ve el impacto y no simplemente en una lectura así, podríamos decir, más de interés hasta científico, qué plantas hay, cuántas especies hay, una lectura más biológica, pero yo creo que ahí hay que articular, y ahí el sector agropecuario tiene que aportar y decir:
Ojo, esto está vinculado con los sistemas productivos, por lo tanto los impactos tienen que verse en relación al sistema productivo concreto y no en relación solamente a elementos estrictamente biológicos o estrictamente científicos, que puede ser muy interesante saber qué tipo de flora hay, pero más interesante es para qué sirve esa flora, y qué utiliza la población local y cómo es que puede desarrollar potencialidades a partir de esos recursos. Ese es un elemento, por ejemplo, importante. Por ejemplo, no se hace estudios, por ejemplo, de soportabilidad de carga animal. Y es un craso error, Entonces, y eso le interesa a la gente. Y a la gente le interesa que no se altere sus ecosistemas y no se altere sus sistemas productivos. Yo creo que ahí hay un tema que también hay que trabajar y que tiene que ver con todo este asunto de cómo conservas ecosistemas de altura, cómo es que estos los integras con el enfoque de cuencas, la importancia de lo de arriba frente a lo que implica los sistemas productivos de más abajo de la cuenca, ¿no? Bueno, esas eran mis inquietudes.